Hola, buen día. Muchas gracias, Jimena, por la introducción. Espero que me escuchen bien. Cualquier cosa, por favor, me pueden ir mencionando. Les quiero dar la bienvenida nuevamente a este segundo taller de difusión de nuestro instrumento Startup Ciencia. A continuación, vamos, a nombre de ANIT también le queremos dar la bienvenida a quienes por primera vez se están sumando a charlas en nuestra Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, especialmente a empresas que puedan estar interesadas en participar y en recibir el financiamiento que esta convocatoria les va a permitir recibir y entregar como parte del subsidio, al apoyo a iniciativas que desde nuestra Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo estamos promoviendo en nuestra subdirección de investigación aplicada. Como les decía Jimena, al final de esta presentación vamos a canalizar las preguntas que puedan surgir a partir de esta charla, de este taller de exposición, y poder resolver las dudas, inquietudes y dar las fechas también de postulación, las fechas de cierre de la convocatoria y la información crítica que sea relevante que ustedes conozcan. Algunos antecedentes con respecto a esta etapa. La NID es parte de nuestra instalación de la política científica y tecnológica en nuestro país. Ustedes saben que recientemente esta política se deriva de la instalación de nuestro Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Por lo tanto, la NID es parte articulada de esta política y como tal estamos encargados de entregar estos beneficios y transmitir esta política y traducirla en instrumentos, programas y actividades que van a fortalecer nuestra base científica y tecnológica a nivel nacional y también a través de la incorporación de proyectos que puedan surgir a partir de estas iniciativas y de estas áreas que se están desarrollando en nuestro país. En este contexto, la política también de ciencia, tecnología e innovación incluye un tema muy relevante que tiene relación con el impulso y el apoyo a un área que es fundamental para que los procesos de innovación tengan impacto de manera más eficiente y de manera más articulada, que es la generación de emprendimientos de base científica tecnológica. En ese contexto, el rol de las empresas de base científica tecnológica es muy importante que ustedes las conozcan en términos de su impacto, de su naturaleza y de sus características a nivel de ecosistema que pudiesen llegar a ser necesarios que estén desarrollados para que se impulsen y se desarrollen a nivel nacional, a nivel regional y también con las distintas áreas e iniciativas que surjan a partir de cada una de las empresas que vayan a postular a este instrumento. Este instrumento, dentro de la NID, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, está alojada en la Subdirección de Investigación Aplicada, que es una de los 5 ejes de desarrollo que tiene nuestra agencia de investigación, y esta subdirección en particular es la que está alineada a lo que es procesos de investigación y desarrollo, emprendimiento de base científica tecnológica, y también procesos de transferencia y difusión de tecnologías y de conocimiento. En Chile se generó un estudio en el año 2020, hace muy poco, en donde se reflejaba la naturaleza y algunos factores críticos, si ustedes quieren factores críticos de éxito, que impulsaban o limitaban o impedían que estos tipos de proyectos basados en emprendimientos de base científica tecnológica tuvieran éxito. Entonces, al alero de ese estudio, donde se reflejaban algunos componentes en los cuales los emprendimientos de base científica tecnológica eran exitosos y tenían esta posibilidad de desarrollarse y generar impactos económicos, sociales y ambientales, también reconoció algunas barreras o algunos obstáculos que los emprendedores que tenían estos emprendimientos de base científica visualizaban a la hora de poder implementar con mayor eficacia, con mayor expertise también, sus emprendimientos a nivel nacional. Algunos de los obstáculos claves que aparecieron en este estudio, se los voy a mencionar. El primero tenía que ver con el acceso a conocimiento experto para apoyar los procesos de validación técnica.
Eso es una barrera crítica, porque si bien la idea o la innovación que ustedes como emprendedores pueden tener detrás de su propuesta, siempre es necesario reunir información adicional, conocimiento adicional que pueda ser puesto a disposición de los proyectos para desarrollar algún atributo, alguna falta de información técnica, algún riesgo, alguna asimetría, si ustedes quieren, que impide que la factibilidad de estos resultados tecnológicos se puedan validar y por lo tanto demostrar el valor en términos tácitos o en términos explícitos de lo que la propuesta quiere desarrollar. Ese por un lado. Por otro lado, la infraestructura crítica para acceder a actividad, al desarrollo de actividades de investigación y desarrollo también es una limitación para nuestros emprendedores. Entonces, a través de nuestra agencia y de nuestra subdirección también queremos brindar esta aproximación de nuestros emprendedores de base científica tecnológica a instancias de ámbito académico que pudiesen ser necesarios para poder desarrollar los proyectos, es decir, acercarlos al mundo académico en el sentido de poder tener acceso a infraestructura para poder realizar estas pruebas, o bien ustedes en sus emprendimientos poder desarrollarlas, perfeccionarlas y adecuarlas a los nuevos desafíos que tienen. Entonces, en este instrumento lo que pretendemos también es abordar ese aspecto. Por otro lado, en algunos casos también de este estudio surgió la necesidad de tener una mejor capacidad en materia de gestión tecnológica, entendida como una actividad clave o una actividad crítica para que el proyecto pueda incrementar su propuesta general de valor, en el entendido que los sistemas de protección de propiedad intelectual lo que hacen es contribuir a resguardar parte de ese conocimiento y de esa tecnología puesta a disposición del proyecto, y eso en sí mismo es una instancia de valorización de la empresa. Es decir, si yo tengo algún dominio sobre la tecnología que se está desarrollando y que la quiero proteger a nombre de la empresa, de nuestro emprendimiento, como emprendedores hablo, es importante que esa capacidad y dominio en temas de gestión de propiedad intelectual también lo tengan ustedes como emprendedores. Y es otra de las barreras que surgió, en definitiva, para efectos de poder impulsar estos emprendimientos de base científica tecnológica. Otro elemento, lógicamente, es el financiamiento. Es restringido, es limitado, no es fácil. Un emprendimiento no puede ir a un banco, por ejemplo, y pedir un financiamiento o un crédito si es que tiene algunas diferencias de información importantes, como por ejemplo clientes, ventas o algún historial de ventas o alguna trayectoria en términos de negocio. Los emprendimientos de base científica tecnológica están distantes un poco de eso, de esa realidad. Por lo tanto, el acceso al financiamiento para ello es más difícil, es más limitado y es más restrictivo. Por lo tanto, a través de este instrumento de Startup Ciencia, lo que hacemos es fomentar el desarrollo de esas instancias tempranas de validación a través de este subsidio. Por lo tanto, sabemos que a través de esta línea de financiamiento van a poder conseguir un espacio para poder desarrollar estas propuestas de manera temprana a nivel de emprendimiento y desarrollar su base científica o desarrollar los atributos tecnológicos que puedan tener sus prototipos de productos o procesos o servicios. Otra de las limitaciones son las capacidades comerciales y técnicas combinadas. Esto ya viene parte como modelo de desarrollo del emprendimiento. También son parte de las barreras que impiden que estos emprendimientos tengan una salida explícita, rápida, expedita frente a distintas demandas o necesidades que puedan surgir en el mercado o en los distintos conjuntos de usuarios de las tecnologías o de los servicios que se deriven a partir de estos proyectos. Entonces, en ese sentido, esta capacidad comercial o de negocio que los emprendimientos requieren, también es una de las barreras, y a través de este instrumento queremos y creemos que es posible que ustedes las resuelvan o tener alguna ayuda en ese sentido también. Acceso a capital de riesgo es una instancia más avanzada de estos emprendimientos de base científica tecnológica, pero al alero de nuestro instrumento y de nuestra red que esperamos formar una vez que ya empecemos ya a entrar en una operación más dinámica de este instrumento, podamos ofrecer esas redes y esos accesos, y ustedes a través de los proyectos también acceder a esas redes y accesos a sistemas de financiamiento de capital de riesgo para poder escalar el proyecto y poder avanzar en sus fases de desarrollo y luego escalar en los pilotajes y validaciones en etapas más avanzadas. Respecto a redes de contacto, también es parte de las barreras que ustedes se encuentran como emprendedores en estos momentos, sobre todo aquellos que están en etapas más tempranas o que están con equipos más limitados o están recién partiendo con una idea de emprendimiento. También es importante que a través de este instrumento lo van a poder resolver. El financiamiento también los va a ayudar a esa materia.
Respecto a capacidades y recursos para internacionalizarse, lo mismo. Son parte de las barreras que los emprendedores en Chile han visualizado, han visto, y a través de este estudio, como les digo, que está publicado en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ahí está el link, si ustedes lo quieren consultar y estudiar, hay alguna información muy importante y crítica que ustedes deben conocer. Bueno, dada esa introducción, ahora yo quiero darles a conocer el taller a través de la información que contiene las bases, y la información que es importante que ustedes manejen para efectos de la postulación. Objetivo del concurso Startup Ciencia. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos promover el crecimiento y el fortalecimiento de empresas de base científica tecnológica EBCT, Chile, como se conoce en su sigla a nivel internacional, que estén en etapas tempranas, a través del cofinanciamiento y el apoyo técnico en el proceso de desarrollo tecnológico e innovación, y también en la validación técnica y de negocios de los nuevos procesos, productos o servicios, con el objetivo de facilitar su entrada a mercados nacionales y también a mercados internacionales. El foco y el alcance del proyecto lo dan ustedes como emprendedores. Nosotros colocamos en la herramienta a través del instrumento de financiamiento, pero el alcance y el propósito y el horizonte del proyecto se lo imprimen ustedes. Eso es muy importante que lo sepan, porque ahí la visión del emprendedor es la que manda el sueño, el objetivo a largo plazo, el propósito que ustedes quieran buscar en esta iniciativa. Objetivos específicos. Por una parte, promovemos la creación y el fortalecimiento de estas nuevas empresas de base científica tecnológica en Chile. Apoyamos la instalación y o adecuación de la capacidad científica y tecnológica en la empresa o en el emprendimiento que está recientemente creado. Eso es bien importante que lo visualicemos desde un principio, que para que se genere un producto o una tecnología que tenga una cierta innovación, un grado de sofisticación importante, que el día de mañana se traduzca en un mayor valor, es importante que a nivel de emprendimiento se genere esa capacidad tecnológica de base, ¿cierto? Eso es un hito crítico dentro de los emprendimientos de esta naturaleza. Otro aspecto que queremos considerar acá es darles a conocer una nomenclatura que tiene que ver con el nivel de desarrollo de la tecnología. Nos sirve a nosotros para medir el estado de madurez de esta tecnología, y nos sirve también para ver qué etapas de financiamiento son las que efectivamente vamos a financiar. Entonces, como objetivo, lo que hacemos es identificar las actividades de validación que ustedes vayan a definir en el proyecto, y por lo tanto les pedimos definirse como nivel de madurez tecnológica en cuanto a un nivel TRL, que se llama, que nosotros lo tenemos bien explicado en las bases. Creemos que está en un lenguaje sencillo, fácil de entender. Es el anexo número 2, y por lo tanto ahí ustedes, si no lo conocen, lo pueden identificar y describir su proyecto en términos de este nivel de TRL. ¿Ya? También es un tema que nosotros abordamos en este objetivo específico. Luego viene el apoyo al desarrollo de estrategias de propiedad intelectual y transferencia tecnológica, que también son parte de las actividades críticas de un proceso de formación de un emprendimiento de BCT, y los apoyamos a que visualicen y desarrollen estos sistemas de propiedad visualizados como un medio, no como un fin. Nosotros no medimos básicamente que el proyecto tenga que comprometer una patente, sino que lo visualizamos como una estrategia para que el proyecto, a través del sistema de protección de propiedad intelectual o industrial, alcance el propósito final de la propuesta de valor que está buscando. Entonces eso también lo visualizamos y lo apoyamos y lo entendemos desde la agencia. Por último, apoyamos el diseño y la implementación de modelos de negocios según su estado de madurez tecnológica. Eso es importante. Si son proyectos con TRL más básicos, es importante entender que el modelo de negocios va a ser muy preliminar, y por lo tanto no es necesario tener un gran desarrollo o una gran especificidad o nivel de validez de este modelo de negocios al momento de postular, sino más bien que tener una idea clara, una propuesta concreta de cómo ustedes piensan que este modelo de negocio se va a desarrollar y se va a implementar en el futuro. Sabemos que esto cambia, y cambia todos los años, y cambia con mucha frecuencia cuando ustedes están desarrollando estos emprendimientos. En ese sentido, es importante que también lo conozcan ese punto de vista desde nuestra agencia, desde nuestra subdirección. Por lo tanto, es un tema que ustedes deben proponer y lo deben ir desarrollando en la medida que el proyecto va a ir avanzando. Ya, entonces entramos en tierra derecha respecto a las bases. ¿Quiénes pueden participar? Aquí hay dos instancias. En primer lugar, las instituciones participantes y también personal participante. Las instituciones participantes se clasifican en dos categorías. La obligatoria, y la más importante, es la categoría de institución participante beneficiaria.
La beneficiaria es la que va a recibir el subsidio y podrán ser, en términos de definición, personas jurídicas de derecho privado con o sin fines de lucro. Eso es muy importante que para aquellos que nos están escuchando ahora y nos vayan a escuchar después en la transmisión, en la revisión del video, lo entiendan. Podrán ser con o sin fines de lucro y la que postula y es la que postula y por lo tanto se adjudica el financiamiento para la ejecución del proyecto. Esta beneficiaria, esta empresa beneficiaria va a ser la responsable legal de las obligaciones que se establezcan en este convenio de contrato de subsidio ante la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID. ¿Ya? Dentro del modelo de instituciones también va a poder participar la asociada. ¿Qué es la asociada? Es una empresa con carácter de opcional dentro del proyecto y podrá ser una o más de una. Su rol específico es que tenga aportes dentro del proyecto, o sea que de alguna manera su participación involucre recursos que sean relevantes para el proyecto. Cuando digo relevantes, son recursos que le permitan acelerar el proceso de avance en la validación de las tecnologías y también le permita tener acceso a conocimiento específico, tanto a nivel científico, tecnológico, como de negocio. Ahí cada proyecto va a tener que establecer por qué cada asociada es pertinente a su proyecto, pero lo importante que entiendan como base es que esa asociada debiera contribuir con información crítica a nivel científico, tecnológico y de negocio, repito, para efectos del desarrollo de sus redes y también de sus capacidades y cómo la mezcla de conocimientos que se produzcan dentro del proyecto van a contribuir a que se acelere por un lado y se genere con mayor impacto el proyecto una vez que va finalizando o va avanzando en sus etapas. Personal participante, que es el otro punto de esta sección. El director de proyecto, por un lado, es el más importante actor dentro de la ejecución en términos de la dirección del proyecto y su rol frente a la ANID. Lo voy a describir para que lo entendamos clarito. Es aquella persona natural quien podrá pertenecer a la institución beneficiaria, deberá estar debidamente individualizada en el proyecto, o sea, ustedes deben establecer quién es el director o directora de proyecto. Podrá ser uno de los fundadores del emprendimiento. Esta pregunta me salió un par de veces ya en la mesa de ayuda de ANID con respecto a esta convocatoria. Es importante que el emprendedor o los emprendedores que estén detrás de la empresa de base científica tecnológica tengan la posibilidad de contratar o hablar con un tercero para que juegue el rol de director de proyecto. Es decir, ustedes pueden contratar especialmente un director que cumpla o que contribuya con algún ámbito que el proyecto no tiene, para efectos de poder consolidar un equipo y formar un equipo de mejor calidad. Entonces, este director podrá ser uno de los fundadores, sí, efectivamente podrá ser uno de los fundadores, podrá ser algún socio, accionista o que tenga algún derecho sobre la personalidad jurídica también. Y si no es ninguno de los dos, también pueden tener a un director de proyecto que lo contraten especialmente para este fin. Entonces eso es importante que lo consideren porque en los emprendimientos es fundamental el grado de dedicación que pueda tener. Cambia radicalmente el éxito o el destino de un emprendimiento cuando hay un emprendedor que está completamente comprometido con esto. Y esto significa que el director es quien nos entregue esa garantía desde el punto de vista de la NID para que se cumplan los objetivos, actividades, resultados y, qué sé yo, un montón de indicadores o de metas que puedan tener como emprendimiento a través de una dedicación mayor, ¿cierto? Que en términos cuantitativos significa una dedicación de al menos 45 horas a la semana. Este director de proyecto debería estar comprometido por todo el periodo de ejecución, que son los 12 meses al menos, que son los que ustedes postulan, hasta 12 meses. Pueden postular por menos también, pero en el sentido de la ejecución del proyecto esperada, creemos que esa dedicación es importante que la cumplan en ese periodo. En el caso de ausencia temporal o impedimento de ejercer por algún motivo de fuerza mayor, el proyecto puede cambiar a este director en alguna instancia del periodo de ejecución. Ya. Otros roles que son fundamentales dentro del proyecto. Hay 3 roles que están descritos en la base y que también están descritos en la plataforma de postulación. Uno de los roles, que también es importante que conozcan, tiene que ver con el personal científico y técnico del proyecto. Perdón. Este personal científico técnico, lógicamente, va a contribuir a fortalecer ciertos aspectos del proyecto. No necesariamente tiene que tener una dedicación alta o exclusiva o full time dentro del proyecto. Puede estar contratado por un periodo menor. Y su expertise debe estar alineado a los objetivos de la propuesta. Por otro lado, está el personal en la categoría de gestión del proyecto, que también puede ser contratado y podrá estar también
podrá estar también con una dedicación menor a la que se establece para el director, es decir, menor a las 45 horas a la semana. Y otro personal crítico que también contribuye de manera temporal en el proyecto, pero que también es importante su participación. Por ejemplo, no sé, personal que vaya a participar en el modelamiento de algún aspecto del proyecto, de algún producto, en alguna etapa crítica, que no se requiere una contratación durante los 12 meses, ese personal crítico que tiene una intervención muy precisa, también se puede contratar y se puede sumar al equipo y a los roles del proyecto. Luego viene la sección de formulación del proyecto. Ya repasamos los participantes, ahora viene la formulación. La formulación se hace a través de un formulario oficial que está disponible en el link de ANID, www.anid.cl, en la sección concurso. Van a poder encontrar los formularios y también el acceso a la plataforma de postulación. Como ustedes pueden ver ahí a la derecha, hay un link también de esta plataforma de postulación. Los antecedentes del proyecto se dividen en 5 categorías. En primer lugar, los antecedentes generales de los postulantes. Luego hay una segunda sección que es una ficha técnica de resumen que le llamamos one pager, en la cual ustedes hacen un resumen técnico a nivel de negocios y también de impacto de ese lo vamos a repasar enseguida, de ese proyecto. El nivel TRL también lo describen, y un video de presentación. Este es muy importante, este video, que ese link lo peguen dentro del formulario de postulación y que ya ojalá estén trabajando en sus contenidos. En las bases, los invito a que las revisen, hay un guión de ese video, hay un lineamiento para que el relato que incluye ese video sea claro, sea explícito y lo podamos entender todos, tanto evaluadores como aquellos que estamos en el proceso de selección. Y finalmente están los contenidos del proyecto, que son 3 secciones. Por un lado, una que describe el problema y la oportunidad o el desafío. Por otro lado, la propuesta de plan de trabajo o la propuesta de solución del proyecto y sus ventajas y sus características innovadoras, que es lo que queremos ver como corazón del proyecto, como la médula del proyecto. Y por último, la tercera sección, que habla de las capacidades que tiene el equipo emprendedor para llevar a cabo la propuesta. Es decir, por qué ustedes son los llamados, son los convocados a desarrollar esa solución tecnológica, y qué expertise y por qué la tendrían y la tendríamos que financiar desde la ANID. Es importante que lo visualicen así. Luego viene la sección de antecedentes. Esto ya es abrir el punto. Esto es para explicar en detalle cada cosa que deben establecer. En primer lugar, la información del director de proyecto. Luego, la información del representante legal de la beneficiaria, la que a veces podrá ser igual al director de proyecto. Sabemos que los emprendimientos de reciente formación son equipos reducidos en una primera etapa, por lo tanto, muchos de estos roles los pueden jugar la misma persona. El representante legal podrá ser uno de los socios, y uno de los socios, por supuesto, podrá ser director o directora de proyecto. Entonces, va a depender de un poco del desarrollo que ya tenga el emprendimiento, de cómo eso lo vayan a establecer ustedes dentro de la postulación. Pero sin duda que también lo aclaro, porque una de las preguntas que me apareció esta semana dentro de las consultas que recibí en el concurso. Luego viene la información de la constitución de la persona jurídica. Para nosotros es importante saber que la persona jurídica que está postulando, ¿quiénes son los socios? ¿Por qué? Porque en algún emprendimiento van a ser solamente personas naturales, 2, 3 socios, pero en otros casos vamos a poder encontrar socios que están conformados por personas naturales o por otras personas jurídicas. Entonces, para nosotros es claro ver quién está detrás también de esas propuestas, y el día de mañana ver cómo eso se puede desarrollar a nivel de validaciones, acceso a redes de colaboración, negocio y también de financiamiento futuro. Es súper importante que ustedes lo desarrollen y lo declaren ahí en el proyecto. Luego viene la identificación de los socios y participantes, de la composición de la sociedad. Y finalmente, información de las asociadas. Este último punto es opcional, porque no es obligatorio traer a las asociadas, ¿cierto? Entonces, en el caso que ustedes las traigan, las deben describir y quién es su representante. Todo eso en la primera parte del formulario. Luego, cuando ya vamos avanzando en la completitud del formulario, está el one pager, que es la ficha resumen, que yo les hablaba, que es un resumen técnico, un poco más sofisticado, que involucra tres categorías de información a nivel de emprendimiento. Por un lado está la del proyecto propiamente tal. Esta es importante que sepan que esta información es pública, de esta one pager, y también debe ser completada en inglés. ¿Por qué? Porque queremos tener esa ficha para poder compartirla con potenciales interesados en las tecnologías, en los negocios, o el interés que puedan demostrar terceros frente al proyecto para nosotros es importante. En el caso de la categoría de información del negocio,
También tenemos ahí la información de company name, el nombre de la compañía, información de negocio, business information, información relativa al capital y a los temas de búsqueda de financiamiento, capital and funding issues, y el equipo de gestión del proyecto, management team. También es importante nosotros tenerlo ahí y lo pueden completar. Esa información es una propuesta, no necesariamente deben seguir en rigor ese one-pager que está puesto, porque van a haber emprendimientos que no van a tener toda esta información. Por ejemplo, emprendimientos que se hayan creado en el último mes o en los últimos meses, no van a tener una consolidación completa de esta información. Por lo tanto, ustedes deben adjuntarla y deben establecer y asegurarse que se vea que su presentación sea la mejor posible para efectos de tener este one-pager público, ¿cierto? Porque, como les decía, es una información pública. Pues una última categoría del proyecto es la Social and Environmental Impact y Business Impact. También lo deben colocar ahí dentro de la sección del one-pager. Para nosotros es importante porque lo vamos a evaluar. Si ustedes revisan la pauta de evaluación, van a ver una sección de evaluación de impacto económico y también de impacto ambiental o medioambiental. Entonces, esto también lo invito a que lo exploren dentro de su proyecto y lo desarrollen. Luego viene una sección que habla del TRL, que es el Technology Readiness Level, que es lo que describe el nivel de desarrollo de madurez de la tecnología que ustedes tienen detrás del proyecto, que es parte de la base científica, ¿cierto? Y con la cual van a postular. Entonces, este instrumento, ¿qué es lo que busca en términos de desarrollo temprano? Busca emprendimientos que tengan tecnologías desarrolladas a nivel TRL3 hasta TRL6. O sea, ustedes deben tener al menos un TRL3 terminado, demostrado y documentado para que nosotros como evaluadores, o sea, para que los evaluadores o nosotros como instrumento lo podamos seleccionar. Entonces, es importante que ustedes lo visualicen. Les repito, si no lo conocen este concepto o este componente, revisen el anexo número 2 de las bases, donde van a poder tener una descripción completa de estos TRL y asociarlo a su proyecto y describirlo en el estado que esté desarrollado actualmente. Entonces, TRL3, TRL4 al menos, TRL5 al menos o TRL6 al menos. Luego, dependiendo de cada TRL, ustedes van a poder, con el financiamiento ANID, van a poder avanzar, dependiendo del área, un TRL o un par de TRL o quizás más. Ahí va a depender un poco del área y del proyecto y de su grado de sofisticación. ¿Qué les pedimos más en esta sección? Un tema importante relacionado con los resultados y el nivel de madurez de la tecnología es qué nivel de protección tiene esta tecnología actualmente. Podrá no tenerla, si no la tienen, claro, obviamente no es necesario completar nada, pero podría ser el caso que estos TRL en etapas ya de intermedias o tempranas puedan tener niveles de protección o de propiedad intelectual ya solicitados o quizás adjudicados, dependiendo del nivel. Entonces, si lo tienen, deben declararlo. Y ahí hay una sección del formulario donde ustedes pueden declarar y completar y describir en detalle en qué situación está cada resultado, cada tecnología o cada resultado de investigación. También le pedimos el estado de solicitud de quiénes son los titulares en estas solicitudes o en estas titularidades de propiedad intelectual. La cobertura que tendrían, por ejemplo, si son patentes, ustedes saben, o si los que no saben, las patentes tienen una cobertura por regionales o por países, mejor dicho. Entonces eso también deben explicarlo para efectos de poder encajar o encadenar esa variable con respecto al modelo de negocios que están pensando y al proyecto que están planteando. Luego, la factibilidad de uso de ese resultado de protección. ¿Por qué? Pues la factibilidad de uso. Si es de ustedes la protección, la protección de propiedad intelectual, ideal, pues la situación óptima, ¿cierto? Porque ustedes son los titulares y dueños, pero va a poder ser que van a llegar emprendimientos donde los titulares no necesariamente son los emprendedores, o una parte de esa titularidad no depende de los emprendedores, sino que puede estar alojado en alguna otra empresa, en alguna universidad o en algún centro tecnológico o algún instituto tecnológico. Entonces, declarar esa titularidad y esa facilidad de uso para el proyecto también para nosotros es fundamental. Luego viene información complementaria relativa al TRL, que es donde ustedes pueden describir en detalle de qué se trata o en qué condiciones está esta tecnología. Luego viene una sección del video, el video de presentación. El video de presentación es un link que ustedes deben copiar dentro del proyecto, del formulario. Lo deben copiar en dos lugares. Hay una sección que es la sección D, donde ustedes deben copiar este link
y también deben copiarlo en el resumen ejecutivo cuando ustedes están postulando a la plataforma. Al final copien el link del video. Ya, eso es para tenerlo disponible en ambos lugares, en ambas secciones. Ya, ¿en qué consiste esto? Como yo les decía, es un video de presentación del proyecto en el cual se debe establecer un guión que ustedes deben seguir idealmente ahí. Este video se hace en inglés y puede tener subtítulos en español. No es necesario, pero la recomendación es que lo coloquen. Ya. ¿Cómo se compone este video? La duración máxima de este video es de 210 segundos, lo deben dejar en una plataforma de acceso libre, donde nosotros podamos descargarlo o visualizarlo de manera sencilla, sin clave, sin resguardo, para poder tenerlo como insumo para el proceso de evaluación. Debe contener el problema o desafío o oportunidad, la propuesta de solución, el grado de novedad, y también parte del modelo de negocios. El nivel de TRL lo deben describir muy rápidamente. Algunas actividades críticas del plan de trabajo, qué es lo que quieren validar o qué van a validar de manera crítica con el financiamiento del proyecto, y finalmente el equipo de trabajo que está acompañándolos dentro del proyecto. Luego, a nivel de contenido, que ya es la última sección del formulario, hay 3 secciones. La primera ya es describir a nivel de proyecto el problema, oportunidad o desafío que van a abordar, fundamentando rigurosamente la magnitud y vigencia del problema o la oportunidad que está detrás, identificando, caracterizando y cuantificando el mercado. Ahí hay que hacer una traducción, ¿cierto? Ustedes definen el problema y la magnitud y en quiénes radica, quiénes son las personas o las empresas o las instituciones que sufren el problema. Y luego, en una segunda caja, ustedes van a poder traducir ese tamaño de problema o esa magnitud del problema u oportunidad en la identificación de un conjunto de clientes o de usuarios de la tecnología o de los productos que van a desarrollar. Acá es súper importante el foco. Aquí tienen que ustedes darle el alcance al proyecto, porque este problema ustedes lo pueden abordar a nivel nacional, a nivel internacional y a nivel global. Hicimos la diferencia a nivel internacional y global porque va a haber casos probablemente de proyectos que van a tener una cobertura en muchos países y en muchas regiones. Hubo otros casos donde va a ser internacional, es decir, podrá ser un problema en Chile y un problema en otro país. Entonces, de alguna manera hay que ir haciendo la diferencia, pero para que ustedes hagan la diferencia dentro del proyecto, van a tener que establecer qué criterios de segmentación van a utilizar ahí, porque ese segmento internacional, nacional o global de mercado lo están justificando dentro del proyecto. Entonces, hay un espacio ahí en el formulario para que ustedes lo completen. Luego viene la sección 2, donde ustedes establecen la propuesta de plan de trabajo y solución. En ese plan de trabajo deben describir algunos aspectos técnicos, tanto metodológicos, algunos propósitos a nivel científico como objetivos, que es lo que quieren validar, algún indicador de logro crítico que vaya a ser necesario describir en detalle, porque es crucial dentro del proyecto y eso los evaluadores lo van a exigir como parte de la propuesta para estudiar su factibilidad. Y eso es parte también de la sección de información. Luego viene el grado de novedad, y esto ustedes deben traducir este componente científico-tecnológico en la ventaja que van a expresar dentro del modelo de negocio o de la propuesta de valor del proyecto. Ese grado de novedad lo deben justificar y deben establecer claramente cuál es la diferenciación que tiene ese proyecto frente a otra alternativa que exista. Aquí es súper importante que cuando hablemos del grado de novedad, diferenciación o de ventajas tecnológicas o de ventajas comparativas o competitivas, las justifiquemos y digamos por qué es una ventaja y por qué representa un grado de diferencia sustancial o significativo con respecto a lo que hoy día existe, ya sea a nivel de producto que compite o a nivel de producto o de solución sustituta que compite, ¿ya? Luego tenemos el modelo de negocios, que es la manera en cómo ustedes articulan esta solución frente a ese segmento de mercado que se está visualizando, cómo se va a llegar, quiénes son los actores, cómo se va a validar. Y lo importante es que identifiquen nombres propios de empresas que no hagan una definición muy genérica del modelo de negocio. O sea, cuando hablen no sé, de canales de comercialización, coloquen algunos nombres que ustedes creen que son atingentes a su proyecto y no hablen solamente de canales de distribución en general, por decir alguna cosa. Lo mismo hacia la descripción de quiénes son los proveedores o de los distintos actores que conforman este diagrama de modelo de negocios para su proyecto. Luego de identificado el modelo de negocio y del impacto de ese negocio frente a esta propuesta, hacer o describir un nivel de impacto social o ambiental. Es importante describir esos dos aspectos también. Entonces tendríamos 3 elementos cubiertos: negocio,
impacto de negocio, impacto social y también impacto ambiental, si es que el proyecto lo tiene. Ustedes los invito a que visualicen la pauta de evaluación, donde también se evalúa ese criterio con un porcentaje que lo vamos a revisar más adelante. Luego viene la sección de capacidades, donde se describe el equipo de trabajo principalmente de la beneficiaria y de ser el caso de la asociada, y también se describen las capacidades a nivel de estructura o de infraestructura o de acceso a equipamiento del beneficiario, si es que lo tiene, o de las entidades asociadas. O sea, en qué ambiente o en qué condiciones o en qué instalaciones se van a desarrollar estos proyectos y estas validaciones. Entonces, para nosotros es importante también entender eso en el contexto de la evaluación. Financiamiento a NIT y plazos de ejecución. El financiamiento máximo de esta convocatoria incluye hasta 120 millones de pesos entregados por la NIT. El cofinanciamiento de la NIT será de hasta un 85% con respecto al costo total del proyecto. Y para los proyectos liderados por mujeres, la NIT tiene una bonificación muy especial que la quiero expresar en una diapositiva posterior, pero quiero que también lo sepan y estén atentas a esa bonificación. El plazo de ejecución del proyecto será de hasta 12 meses. Van a poder postular en la plataforma de postulación, hay desde 6 a 12 meses. Ustedes lo pueden elegir ahí, podrían tener un proyecto más corto incluso. Pero lo ideal es que aprovechen el plazo máximo que les permita desarrollar y validar con quienes ustedes crean necesaria la propuesta. Por lo tanto, en términos de tiempo, también es un recurso importante a considerar. Por lo tanto, los invito a que lo hagan por el plazo de 12 meses. Luego vienen los resultados del proyecto, que es otra sección del formulario. Estos resultados del proyecto EBCT lo que buscan es hacerse cargo del diagnóstico que hicimos al principio, ¿verdad? De estas brechas que visualizamos en la sección de postulación, perdón, en la sección de introducción, y que son parte de este estudio que yo les decía que tiene el Ministerio y que reflejó fue una primera fotografía del estado actual de los emprendimientos de base científica tecnológica en Chile, que identificaban una brecha en términos del conocimiento disponible, el conocimiento científico y tecnológico disponible con respecto a las necesidades o oportunidades que el mundo o los distintos sectores a nivel de empresas, a nivel de sociedad o a nivel de grupos de personas está manifestando cotidianamente, ¿no es cierto? Vimos que el tema de la pandemia nos dejó una tarea muy clara respecto a eso, de que las necesidades, oportunidades o dificultades son dinámicas, van apareciendo de acuerdo a las distintas condiciones que se van presentando en los distintos sectores económicos, sociales o ambientales. Entonces, en ese sentido, el conocimiento tiene que estar disponible de manera eficiente para abordar esas soluciones o esas oportunidades que se están presentando, o esas necesidades que se están presentando cotidianamente a todo nivel, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo disponibilizamos el conocimiento y la tecnología para resolver esas necesidades? Es lo que este instrumento busca hacer de manera más eficiente la llegada de este conocimiento, de esta tecnología, hacia la resolución de estas necesidades u oportunidades que aparezcan. Entonces, a través de este instrumento de emprendimiento, lo que buscamos es que se funden estas empresas o se desarrollen o crezcan, se fortalezcan, perdón, eso quise decir, y puedan empezar a desarrollar soluciones o iniciativas que permitan llegar a esas soluciones de manera más eficiente y con un valor mayor hacia los usuarios o a quienes la necesitan. Entonces, en primer lugar, lo que hacemos acá es fortalecer la base científica de estos emprendimientos para el desarrollo de las tecnologías como primer paso para cubrir esa brecha. Como segundo paso para cubrir esa brecha van a haber emprendimientos que a lo mejor eso lo van a tener resuelto, otros no, pero aquellos que lo vayan requiriendo van a poder ir avanzando en la validación de sus prototipos y por lo tanto en el desarrollo de estos nuevos productos, procesos o servicios. Es parte de la brecha. Ahí van a haber emprendimientos con distintas condiciones, ¿no es cierto?, en distintos estados. Entonces, de acuerdo a la realidad de cada emprendimiento, es como queremos que ustedes vayan cubriendo esta brecha para ir llegando con propuestas de valor y potenciales innovaciones de manera más efectiva, más eficiente y en los tiempos que son requeridos, ¿verdad? Entonces, por otro lado, también los ayudamos a cubrir esta brecha a través de la demostración de la propiedad del potencial innovador del proyecto, del modelo de negocios y por lo tanto que contribuyan a desarrollar propuestas de alto valor agregado frente a esos conjuntos de usuarios, empresas o actores que tienen estas necesidades o estas oportunidades. Entonces, en resumen, ese es nuestro foco, ese es nuestro sello como instrumento, y lo que buscamos entonces es poder
aquí hay algunos ejemplos, es poder reflejar el tipo de resultados que queremos que ustedes coloquen. Si ustedes tienen los propios, por supuesto, los pueden desarrollar y nos explican y nosotros los entenderemos perfectamente. Pero algunos ejemplos de resultados son prototipos de tecnologías, de productos, procesos o servicios que ustedes vayan a desarrollar, instalación y adecuación de estas capacidades para desarrollar estos productos y estas validaciones a nivel de EBCT, a nivel de la empresa, demostrar las ventajas y funcionalidades de los prototipos frente a clientes o usuarios, o a efectos de estudiar su factibilidad, alianzas nacionales o internacionales para el fortalecimiento de estas redes de emprendimiento EBCT y levantamiento de capital. Eso es como en gran resumen, los resultados tipos que un proyecto de este tipo podría requerir. Pero sin duda que en las bases van a encontrar un detalle mayor y van a poder ahí reflejar la realidad de su proyecto frente a respecto a la completitud del formulario. Hitos críticos. Es importante que los consideren dentro del proyecto. Hay una caja especial donde les preguntamos cuáles son los hitos críticos del proyecto para que ustedes logren validar estos resultados dentro del plazo y con el financiamiento que le estamos entregando. Estos hitos críticos van a estar compuestos de algunos indicadores o de algunas variables. Tienen que ser objetivos, medibles, cuantitativos en lo posible, y por último, que reflejen la viabilidad del proyecto. Esos hitos críticos nosotros se los preguntamos y se los pedimos y que los completen y son parte de la evaluación. Entonces es bien importante que lo visualicen. Ítems apoyados por la ANID, que es la otra sección a revisar de las bases. Son 4 ítems, muy sencillos y fáciles de entender. En primer lugar está el gasto en personal. El gasto en personal va a poder ser para todo el equipo del proyecto, y en el caso del director, tenemos un monto bruto máximo mensual, el cual no deberá exceder 2,5 millones de pesos. Ese monto, para nosotros, es el reflejo de la dedicación que esperamos del director de proyecto o de la directora de proyecto. El resto del personal va a poder recibir parte de este financiamiento o va a poder hacer uso de este ítem, gasto en personal, pero va a depender de su dedicación. Entonces, ahí ya dependiendo de eso, es como ustedes deben presupuestar en el proyecto este itemizado, este costeo, en cuanto a lo que significa remuneración. Entonces, dependiendo del tamaño del equipo, van a poder o no van a poder financiarlo total o parcialmente. Van a poder contratar con este ítem a personal preexistente en el emprendimiento o personal nuevo que ustedes contraten. Por lo tanto, este aspecto es fundamental para que ustedes entiendan el valor de este instrumento en términos de poder dar las flexibilidades para que ustedes desarrollen estos equipos. Hay una limitación. El ítem no podrá superar el 60% del subsidio total solicitado o adjudicado por la ANID. Entonces, si bien hay libertad para asignar los gastos en personal al equipo, también hay una limitación general respecto al ítem. Entonces ahí ustedes deben ecualizar bien, estudiar bien eso dentro del proyecto, de los supuestos de costo y de la dotación que ustedes van a financiar o no van a financiar con el proyecto a nivel de subsidio o bien a nivel de aportes de la beneficiaria. Después el segundo ítem corresponde a equipo, considera gastos de compra de equipos críticos, la puesta en marcha, su introducción al país, su desaduanaje, que de repente es parte importante de los costos del equipo, ¿cierto? Sabemos que la internación de equipamiento desde fuera no es un tema trivial y por lo tanto requiere de un financiamiento importante. Y en ese sentido ANID los ayuda a que puedan financiar con respecto al subsidio ANID hasta un 30% del monto. Luego viene el ítem de financiamiento de infraestructura inmobiliario. Ahí la adecuación de infraestructura inmobiliaria es para que hagan alguna instalación, alguna obra menor que ustedes puedan instalar dentro del emprendimiento y que ayude a la validación del prototipo o al desarrollo de los productos o tecnologías que ustedes tengan pensado. Esa adecuación de infraestructura también tiene un límite en cuanto a financiamiento y corresponde al 10% del subsidio entregado por la ANID. Son cerca de 12 millones si es que piden el total del proyecto, del financiamiento. Luego, gastos de operación. Este ítem no tiene ningún tipo de restricción, pero sí tiene una descripción tipo. Tiene una descripción tipo y permite entonces poder dar la flexibilidad al proyecto para abordar los distintos aspectos, compra de material fungible, insumos, captura de software, etcétera, etcétera. ¿Ya? Compra de software, perdón. Luego,
La admisibilidad del proyecto. Aquí es un poquito extensa esta sección, me gustaría ir en detalle. Deben considerar solamente un participante en calidad de beneficiario. El beneficiario deberá ser una persona jurídica, constituida en Chile, con o sin fines de lucro. En caso de participar una o más asociadas, en caso de que la tengan, deberán corresponder a personas jurídicas constituidas en Chile o en el extranjero. ¿Ya? Va a depender mucho del proyecto, del alcance y del tipo de socios que quieran convocar, a cómo puedan participar como asociadas y sus aportes, ¿cierto? Respecto a la existencia de la empresa, hay un tema de admisibilidad. Esta empresa debe tener hasta 5 años de creada la empresa contados desde la fecha de la convocatoria, hacia atrás, ¿cierto? Contados hacia atrás. Entonces la convocatoria abrió el 13 de mayo del 2021, deben contar 5 años para atrás para efectos de poder admitir a la empresa dentro de este instrumento para que sea admisible, bien digo, valga la redundancia. También deberá cumplir con la siguiente característica: deberá pertenecer a la categoría de microempresa o pequeña empresa, es decir, que tengan ventas menores o iguales a las 25.000 UF acreditadas hasta el año anterior a la fecha de la convocatoria, es decir, el ejercicio tributario del año 2020 total, si es que la empresa existe hace más de un año o desde el año pasado, deben demostrar ahí que pertenece al segmento de empresa micro o de empresa pequeña. Luego, en la admisibilidad se les va a pedir que firmen algunas cartas de declaración donde establecen que el proyecto no está duplicado, es decir, que no tiene los mismos objetivos y resultados financiados por otra fuente de financiamiento. Esa es la duplicidad. Después lo podemos ver en las preguntas al final. Firmar la declaración de composición societaria también es importante colocarlo. El anexo 5 es opcional porque es solamente para aquellas empresas o personas jurídicas constituidas por acciones. Entonces, si hay constitución accionaria, ustedes deben firmar esa declaración, el anexo número 5, y detallarla. Y por último, hay una declaración de titularidad o uso de propiedad intelectual. Si ustedes son los titulares o dueños de la propiedad intelectual, si es que existe, la deben declarar. Y si la titularidad pertenece a un tercero, por ejemplo, a una universidad, ustedes deben declarar que tienen la facilidad de uso de esa propiedad intelectual para efectos del proyecto. Admisibilidad de los aportes. Los aportes, al menos como les decía, corresponden a un 15% del costo total del proyecto y deberán ser en calidad de pecuniarios. Eso es súper importante que lo recuerden y lo consideren al momento de la postulación. Los aportes los podrán realizar la propia beneficiaria o bien las asociadas, o el conjunto de asociadas que ustedes tengan entre la beneficiaria y la asociada pueden cumplir el monto de manera agregada de ese 15%. ¿Ya? En el caso de la bonificación de empresas lideradas por mujeres, que yo les decía que de parte de ANID hay una bonificación en el cofinanciamiento y podrá aumentar el cofinanciamiento ANID hasta un 90%, es cuando la directora del proyecto sea mujer, que es la primera característica, y por otro lado, cuando al menos el 51% de la constitución de la sociedad esté representada por mujeres, y ahí lo verificamos en una de las declaraciones que vimos en la sección anterior, donde ustedes determinan la constitución societaria de la empresa. Ahí visualizamos cómo está constituida y en qué porcentaje podrían o no podrían ser mujeres las que la conforman, ¿cierto? La que la configuran. Luego viene la admisibilidad del personal participante. El equipo deberá estar compuesto por al menos 2 personas. Aquí hay una dupla de personas que puede ser parte del equipo. Con eso basta para que puedan postular. Pero en la dupla deben tener ciertas características. Es decir, que el director tenga una dedicación de 45 horas a la semana, que vendría a ser una dedicación completa prácticamente, siempre y cuando no tenga obligaciones con terceros, es decir, no esté contratado por una universidad y tenga un compromiso mayor con esta tercera persona. Claro, ahí es ideal ese rol del director en ese contexto de dedicación. Y el segundo integrante de esta dupla, de este equipo inicial, podrá ser una persona en el rol de personal científico técnico, personal de gestión u otro personal crítico en el proyecto, que es lo que veíamos al principio. La dedicación del personal científico técnico, personal de gestión u otro personal no necesariamente tiene que estar con una dedicación full time o equivalente a la que se le exige al director en las bases, ¿ya?
La admisibilidad es la completitud de los antecedentes del proyecto, en el formulario. El proyecto debe ser presentado a través de la plataforma oficial electrónica de la ANIT, en la cual ustedes pueden acceder a través de la ficha del concurso en la página de anit.cl. Deberán utilizar los formularios oficiales, no deberán eliminar ninguna sección de los formularios. En el caso de los formularios y anexos con secciones vacías, es decir, que no hayan completado alguna parte, o que esa sección haya sido completada con información deficiente y que impida la evaluación correcta del proyecto, la vamos a dejar fuera de base, ¿ya? Porque no vale la pena mandar a evaluar y gastar el recurso o el tiempo en la evaluación del proyecto que ya viene incompleto y que por lo tanto va a tener una baja nota. La dejamos fuera de base de manera en la etapa de admisibilidad. Luego, el monto máximo que se solicita a la ANIT deberá ser de hasta 120 millones de pesos y el plazo de ejecución de hasta 12 meses, ¿ya? Va a depender de lo que ustedes soliciten en lo que se adjudique. Deberán presentar la declaración de duplicidad firmada y los anexos que visualizamos durante la sección de formulación del proyecto también según corresponda. Ahí los invito a revisar las bases, por supuesto. El proceso de evaluación es el siguiente: se toman todos los contenidos del proyecto, formulario e información de la plataforma, los documentos Word que después los transforman a PDF y los suben, el video, y en ese conjunto se hace la admisibilidad del proyecto. O sea, es un análisis interno que hacemos dentro de la Subdirección de Investigación, y aquellos proyectos que pasen la admisibilidad pasan al proceso de evaluación, es decir, se le asigna un evaluador externo a cada proyecto, el cual podrá tener un carácter de nacional o internacional dependiendo de la naturaleza del proyecto, y será parte del proceso de evaluación. Esa evaluación de ese evaluador ingresa a un panel de expertos, el cual revisa el contenido de esa evaluación, revisa en parte la información del proyecto, y luego se configura o se conforma una propuesta de ranking ordenado por calidad del proyecto que está determinado por el puntaje, ¿cierto? Ya, y luego ese ranking se va a un comité técnico asesor, el cual determina y aconseja a la Dirección Nacional la propuesta final de adjudicación. Ese es el proceso en general. Los criterios de evaluación, ustedes pueden ver ahí que son básicamente 3, que son un reflejo del formulario de postulación, y estos criterios se subdividen en algunos subcriterios. En el primer criterio de problema o oportunidad se subdivide en 2 criterios, que es el diagnóstico y la identificación de la magnitud del problema, que tiene una ponderación del 10%, y luego su traducción a un potencial de mercado. Luego la propuesta de plan de trabajo, en la categoría del criterio de propuesta de solución. El grado de novedad, que tiene una ponderación del 35%, eso es súper importante que lo aborden de buena manera y de manera completa. El modelo de negocios tiene un 5%, y el impacto social o ambiental tiene un 5% también. Entonces, esa sección de la propuesta de solución es crítica, ¿no es cierto?, por la magnitud del ponderador que está detrás de eso, que alcanza casi a la mitad de la nota. Y por último, las capacidades. En esas capacidades, como lo visualizamos en una diapositiva anterior, está el equipo de trabajo distribuido por los integrantes del equipo, las capacidades del beneficiario o la beneficiaria y los asociados, si es que hay asociados en el proyecto. El cronograma de la convocatoria es el siguiente. La fecha de apertura fue el pasado 13 de mayo. El cierre del concurso está programado para el próximo jueves 24 de junio a las 17 horas. El análisis de admisibilidad comienza la semana inmediatamente siguiente a la fecha del cierre, que es el 28 de junio, y iniciamos el proceso de evaluación entre el 8 de julio y el 30 de agosto, aproximadamente. Luego viene una etapa de adjudicación, donde ya visualizado el ranking y la sesión de adjudicación del proyecto, se inicia la etapa de contratación de las empresas que son las adjudicadas en esta convocatoria, y por lo tanto, junto con ello, una vez que ya está firmada la resolución de adjudicación, el inicio de los proyectos que se espera en un escenario optimista en octubre y más probable noviembre de este año. Como recordatorio, las fechas de postulación estarán abiertas entre el 13 de mayo y el 24 de junio del 2021 a las 17 horas cierra la convocatoria. La plataforma de postulación es la que está en el link ahí a continuación, que ustedes pueden visualizar. Hay una sección de información del concurso que está en anit.cl/concurso. Van a poder encontrar rápidamente la convocatoria de Startup Ciencia
Y finalmente hay una sección de plataforma de ayuda que se llama ayudaanit.cl, donde ustedes van a poder formular sus preguntas, dudas con respecto a las bases, al formulario o a la plataforma, o alguna característica de la convocatoria que quieran resolver, la pueden canalizar a través de este link de esta plataforma. Es súper importante que sepan que 5 días hábiles antes del cierre del proyecto, nosotros no terminamos de responder esas mesas de ayuda, por lo tanto, la invitación es que revisen ahora bases, plataforma y formulario para que puedan canalizar sus preguntas y resolver sus dudas con tiempo. Hay algunos casos de proyecto que quiero que conozcan porque es importante que a lo mejor ustedes puedan tener la idea, no están muy seguros si este es el instrumento o si no, o si aplica o no. Hay algunos títulos y el tipo de proyectos que se han financiado en la convocatoria anterior, ¿cierto? Que tuvimos el año 2020. Entonces hay algunos ejemplos, están los títulos y también están los objetivos o las soluciones que los proyectos propusieron a nivel de Startup Ciencia 2020. Entonces hay áreas, por ejemplo, que me gustaría reflejar. No necesariamente son las áreas que vamos a elegir como prioritarias, pero es importante que las tengan en mente si es que hay alguien de esa área o de ese ámbito ahora, hoy día en la presentación, o que la vaya a ver después cuando esté disponible en YouTube. Entonces, inteligencia artificial, robótica, aquí hay otro proyecto del área de biotecnología, y ahí de alguna manera ustedes pueden visualizar la sofisticación que cada solución está proponiendo, el ámbito de acción, sus características técnicas del proyecto, y ahí imaginar cuál es la base que esos emprendimientos esperan desarrollar para poder llegar a puerto, ¿cierto? Es decir, poder desarrollar las soluciones y desarrollar las ventajas que el día de mañana se van a traducir en la propuesta de valor real que van a ofrecer al mercado, a los distintos usuarios. Luego viene el final de esta presentación. Les quiero agradecer el tiempo nuevamente a nombre de ANID. Y a continuación vamos a dar inicio a lo que les indicamos al principio, que son las preguntas que puedan tener a nivel luego de la presentación, o dudas que le hayan quedado después de leer las bases. Entonces yo ahora dejo la palabra a Jimena o Gabriel, que puede ir canalizando las preguntas, ¿no? Gabriel Rubio, sí. me va a ayudar en eso. Muy buenos días, muchas gracias Esteban por la presentación. Tenemos recopiladas ya las preguntas de las personas que han participado en esta charla, y la primera es de Iván Razo. Con respecto al TL3, dice: ¿con qué tipo de documentación compruebo que tengo una prueba de concepto experimental? ¿Qué se acepta como documentación técnica? Bien, el TRL3 es una prueba de concepto validada, por lo tanto, toda la documentación que ustedes crean pertinente incluir o describir, que refleje el estado de demostración de esa prueba de concepto. Sabemos que la prueba de concepto no tiene ningún aspecto todavía ni de prototipo ni de producto, sino que es un mecanismo quizá que está demostrado que se podría transformar en un producto o se podría transformar en algún proceso de alto valor. Si eso lo tienen desarrollado a nivel de prueba de concepto, lo debiesen acreditar dentro de la información que deben adjuntar en el proyecto, tanto a nivel de formulario, y también si quieren entregar más información, en la plataforma de postulación van a tener una sección de anexos donde van a poder entregar algún resumen de ese estado de validación actual. No hay un formato tipo, eso es importante que lo conozcan, no hay un formato tipo riguroso respecto a la descripción de ese nivel de desarrollo validado, sino que ustedes acreditan dentro del proyecto qué actividades realizaron, qué experimentos realizaron, dónde los realizaron y bajo qué condiciones técnicas o de adecuación de infraestructura lo realizaron, para entender más o menos en qué condiciones se evaluó, se validó y en qué consiste básicamente. Ahora, Catherine Vergara pregunta: ¿el director del proyecto puede tener contrato en la institución asociada y ser titular de la empresa beneficiaria al mismo tiempo? Que no debe tener relación entre la asociada y la beneficiaria. Ya. El director, pregunta José Caballero, ¿puede ser externo a la empresa, es decir, contratado para estos fines? Así es, contratado especialmente para ser director o bien parte del equipo en realidad. Iván Razo pregunta: si soy chileno y tengo una empresa startup de base científica tecnológica creada en el extranjero,
¿Con qué figura jurídica puedo postular a Startups Ciencia? Una empresa creada en Chile. De Sebastián Antimán, ¿qué tipo de formación y o grado académico debe tener el personal o equipo del proyecto? En los roles colocamos personal científico o personal de gestión. Hay emprendedores que no necesariamente tienen su título profesional o tienen su grado de especialización técnica y que tienen todas las capacidades para desarrollar el emprendimiento. Entonces, no es parte de la admisibilidad que tengan un título profesional o un grado de magíster o de doctorado. Si bien se valora, porque hay una expertise detrás, no necesariamente todos los emprendedores la tienen y se ha demostrado que no necesariamente todos los emprendedores de empresas IBCT deben tener esto para poder llegar con un proyecto exitoso. Entonces no es un requerimiento. José Caballero pregunta, ¿personal como secretario de apoyo administrativo entra en personal crítico del proyecto? ¿Personal administrativo? Sí, secretaria y apoyo administrativo. Sí entra en personal del proyecto. Eso lo pueden contratar con el proyecto, pero no es parte del personal crítico, es parte de la evaluación finalmente. Ya. De Niurka Navarro, ¿todos los participantes se individualizan en la postulación o sobre el director? El equipo. Tienen que describir el equipo, el director de proyecto, más los integrantes a nivel de personal científico técnico y de gestión. U otros que están ahí descritos en la sección de participantes, también debe estar descrito. De Elizabeth Bastías, de la empresa Minería Sustentable, si se tiene la marca del producto ante la INAPI, ¿es factible para el proyecto? Lógico, es un recurso que ya está avanzado a nivel de registro de marca y si aporta valor al proyecto lo deben decir. Lógicamente es importante que sea parte de los insumos, de los componentes del proyecto que se van a ir sumando al resto. Así que está bien, es parte de la estrategia de protección de propiedad intelectual o industrial. De Katy, dice, ¿un académico de universidad que desarrolla tecnología puede ser el beneficiario del proyecto o necesariamente debe ser una empresa? No pueden postular como beneficiarias instituciones con más de 5 años, entre las cuales las universidades me parece que en algunos casos no se puede. Eso es lo que entendí. Si eran universidades o eran académicos. No, un académico tiene que ser empresa. Sí. Un académico de la universidad va a poder postular, pero con una empresa. Es decir, si la empresa es de él, la va a poder postular. Ahora, ese académico va a tener que tener súper claro que si tiene compromisos con la institución de dedicación, de clases, de horas de investigación, va a afectar a la dedicación del Startup Ciencia que pide 45 horas a la semana. En ese sentido, aquellos que sean académicos que tienen participación en empresas, la invitación es que sean parte del equipo probablemente y contraten a una persona especial que sea director de proyecto para desmarcarse de esa limitación en cuanto a horas. Cristian Segura de Intemit tiene varias preguntas cortas. Dice, ¿esta línea de financiamiento se mantendrá anualmente? ¿Se podrá postular el próximo año? ¿Se requieren garantías bancarias? ¿Cuántos proyectos se adjudicarán? ¿Esa es la misma persona con las 3 preguntas? Sí. Ya, en el caso si tiene continuidad, esperamos que tenga continuidad y ANIT está trabajando arduamente en ese tema junto con el Ministerio. Por ese lado, podríamos responderle que sí en este caso. En el caso de la garantía, los emprendedores, a través de las empresas, deben, al momento previo al giro del proyecto, si es que se lo adjudican, van a tener que generar el trámite o gestionar ese trámite de la garantía del fondo. Eso es bien importante que lo visualicen y, bueno, una vez que ya vayamos avanzando en la adjudicación, la idea es comunicarlo para que ustedes, como emprendedores de los proyectos adjudicados, puedan tramitar esas garantías en las respectivas instituciones financieras y cumplir con eso para efectos de poder echar a andar el proyecto y nosotros pasarle la remesa. Una buena pregunta, pero que va a tener importancia una vez que el proyecto se adjudique. ¿Y cuántos proyectos se adjudicarán? Al menos 40. Ya. De Gastón Muñoz. Dice, si las asociadas son universidades, ¿pueden aportar recursos valorados solamente? Ya, esa pregunta me llegó por la mesa de ayuda. La participación de las asociadas debe estar relacionada con aportes al proyecto, con los aportes pecuniarios, ¿verdad? Entonces, en el caso, ellos deben reflejar muy bien cuál va a ser el rol de la universidad dentro del proyecto y los aportes valorizados.
se pide que sean a lo mejor como asociados al proyecto, como colaboradores, pero que no tengan este compromiso de entrar dentro de la postulación. El proyecto después podrá negociar directamente con ellos el acceso a esa plataforma o el acceso a esos recursos a nivel de validación y que van a ser valorados por la universidad, no sé cuál es en este caso. Pero la idea del asociado es básicamente que tenga aportes pecuniarios, que eso es la mayor dificultad que en algunos casos van a poder reflejar los emprendedores, sobre todo aquellos que tienen los emprendimientos recién formados. Benjamín García pregunta, ¿se puede postular con una spin-off universitaria en proceso de creación? Sí, sí, está creada. Al momento de la fecha del cierre de la postulación ya deben tener la personalidad, la escritura, la persona jurídica, debe estar registrada en el registro de comercio y además debe tener su respectivo RUT. Ahí la recomendación es que hagan el trámite probablemente, se asesoren previamente al tipo de sociedad que quieren conformar y luego hagan el trámite a través de la plataforma de tu empresa en un día, puede ser una alternativa, pero con un estudio previo, es decir, no lleguen y no se creen como usuarios y hagan la empresa en media mañana, digamos. Asesórense un poco, háganlo con tiempo y establezcan qué características va a tener esa sociedad, quiénes van a ser los socios, qué características van a tener la participación de esos socios dentro de la sociedad, si van a tener o no derecho a voto, qué grado de responsabilidad van a tener dentro del proyecto y cómo se va a diluir en el futuro esa empresa a través de esa participación accionaria. Eso deben estudiarlo primero, no lo hagan de manera muy rápida, pero sin duda que si está en formación lo pueden hacer ahora y postular el proyecto. Aunque lo hayan formado, no sé, 2 días antes del cierre de la convocatoria, si cumplen con las condiciones van a poder entrar admisibles. Marcelo Rabat pregunta, ¿es compatible con la ley de I+D este tipo de proyectos? La ley de I+D lo que busca es que las empresas declaren el gasto en I+D para tener una bonificación tributaria. Entonces, si la empresa ya está más avanzada y puede aportar en esto, ese aporte lo pueden declarar como parte de la ley, entiendo que sí. Ahora, eso deben hacerlo a nivel deben registrarse primero y deben declarar esos aportes por una vía más formal directa. No, el aporte directo acá no va a ser reflejo inmediato, automático, de ese gasto en I+D para la empresa. Entonces, es importante que lo sepan, sí se puede, lógicamente, el aporte pecuniario, pero no es automático. ¿Puede el director del proyecto estar ubicado fuera de Chile? Sí, esa pregunta nos salió también la primera charla, la semana pasada. Puede estar fuera de Chile, pero va a tener que tener las siguientes características. La dedicación la va a tener que mantener para el proyecto y lo ideal y lo lógico es que al estar fuera de Chile también tenga acceso de manera más económica con respecto a si es que está en Chile a recursos para el proyecto. Es decir, si el desarrollo de esta propuesta puede tener un nivel de desarrollo global o internacional, lo importante es que ese rol de proyecto lo visualice desde el punto de vista para el proyecto. O sea, que al estar afuera impacte directamente en el proyecto en sí. Aquí hay un caso particular de Felipe Arredondo, dice, mi empresa está del 2014, pero mi emprendimiento científico comenzó el 2018. ¿Puedo postular? El emprendimiento científico es parte de la empresa del 2014, no va a poder. Entonces, la recomendación es que establezca una nueva sociedad o algún emprendimiento o se asocie bajo algún otro modelo con alguna empresa que cumpla ese requisito de admisibilidad de los 5 años de antigüedad. Pedro González pregunta, ¿la duplicidad refiere a proyectos simultáneos o a aquellos ejecutados en el pasado? De los dos. La duplicidad está enfocada a que los mismos objetivos y actividades o resultados no hayan sido financiados anteriormente por otras instancias de financiamiento público, tanto en la ANIT como en Corfo o en otras. ¿Ya? Entonces, la duplicidad tiene que ver con eso, con que se hayan financiado los mismos objetivos y resultados de proyectos anteriores o que se estén financiando en proyectos vigentes con otras fuentes de financiamiento o otros instrumentos. Entonces, ahí ustedes deben declarar si es que hay alguna parte del proyecto que se pueda estar financiando o no, toda o parcial o totalmente. Ahí hay que tener ojo porque nosotros lo que promovemos es que los proyectos se vayan articulando dentro de la cadena de financiamiento pública, ¿cierto? Porque van a ir avanzando en las distintas etapas. Entonces, no hay que confundir duplicidad con la complementariedad que los instrumentos le pueden otorgar al proyecto. Entonces, un proyecto puede haber desarrollado un par de componentes en un instrumento previo y ahora con Startup Ciencia quieren validar una ventaja a nivel piloto. Eso es complementario, no es duplicado.
Gastón Muñoz pregunta, ¿hay líneas prioritarias definidas o por definir para financiar? No hay líneas prioritarias, tenemos algunos sectores tecnológicos sugeridos para los postulantes, que los pueden visualizar en el anexo, si no estoy mal, en el anexo 3 de las bases, en el anexo 7, hay una guía de áreas o sectores tecnológicos que ustedes pueden seleccionar, pero en realidad todas las áreas están invitadas desde el punto de vista de descripción económica, como por ejemplo agricultura, salud, agropecuario, todas esas áreas están invitadas a que postulen a Startup Ciencia. Y hay unos sectores tecnológicos que ustedes los pueden marcar en la plataforma de postulación, que va a perfeccionar un poquito, va a describir con mejor detalle un poco más esas áreas que ustedes quieren abordar. Entonces, no hay exclusividad o convocatorias o líneas muy específicas de áreas particulares. Katy pregunta, ¿hay conflicto de intereses si la empresa es de un familiar del investigador que desarrolla la tecnología? ¿Hay conflicto de interés? Sí. Si ¿Lo puedes la repetir? empresa es de un familiar del investigador que desarrolla la tecnología. O sea, si la empresa es de un familiar de la persona que está investigando sobre la tecnología, la nueva tecnología. Así, la pregunta formulada así es relativa, porque hay varias empresas que son familiares y que van a estar los socios relacionados. Pero habría que ver más detalle. En teoría se podría, no debería haber problemas, salvo que el grado de consanguinidad entre las partes afecte a un tercer socio de la empresa o no, pero que como no lo dicen, no lo podría describir en detalle. Pero a priori, y en términos muy generales, no debiera haber problema. Elizabeth Bastías pregunta, ¿qué pasa si una universidad estatal debe demostrar su vigencia y tiene más de 5 años, puede postular? Una universidad estatal no. Sí. Ignacio Ripes. Como beneficiaria no. No, Como asociada puede participar y lo ideal es que haga aportes pecuniarios. Ignacio Ripes pregunta, ¿debe tener algún giro en específico la empresa que recibe el fondo? Mira, eso es relativo porque tú el giro lo puedes cambiar en la sociedad, en la conformación de la sociedad, en el objeto de la sociedad, ¿cierto? O en las áreas que tú declaras en el servicio de impuestos internos. Entonces, en este momento no, porque no es parte de la admisibilidad ni no está descrito en las bases. Entonces, podría postular. Luis Vidal pregunta si el director necesariamente tiene que ser chileno o puede ser también extranjero. Puede ser extranjero, lo importante es que la empresa sea chilena, te crea bajo que tenga un root chileno en el fondo, pero si el director es extranjero no hay impedimento. Catherine Vergara, si la empresa tiene un 60% de las acciones de mujer, ¿se reconoce como liderada por mujer aunque el director del proyecto sea hombre? Exactamente. Y hay otra pregunta que dice, ¿dónde puedo conseguir mayor información? ¿De qué tema? Yo creo que se refiere a... ¿El concurso? Bueno, primero hay que leer las bases. Sí, toda la información del concurso está en www.anit.cl/concurso. En esa sección van a encontrar la caja de la convocatoria de Startup Ciencia 2021 y también hay una sección que se llama el landing page, que se llama startupciencia.cl. En ambas secciones ustedes van a poder encontrar información del concurso y los van a derivar, una vez que entren o por startupciencia.cl, van a entrar después al final a la página de anit.cl donde está el concurso de Startup Ciencia. O si no, entran directo por Anit. ¿Ya? Sección concursos. Y la última pregunta, Esteban, ¿Sí? Niurka Navarro, dice, ¿el nombre del proyecto define la tecnología en desarrollo o es sobre la etapa específica del proyecto? No, los nombres, mira, es importante la pregunta porque hay alguna, bueno, la historia acá en la subdirección, pasa que a veces hay proyectos que el título develan información confidencial del proyecto. O sea, a veces hay títulos que son como el objetivo general. Y a veces pasa que el objetivo general contiene información confidencial. Entonces, la invitación es que cuando seleccionen un título, lo hagan un título que refleje el valor del proyecto o el nombre del producto o el nombre de la empresa. Entonces, para reconocerlo, la recomendación es usar un poco más esa característica de los nombres de los emprendimientos y usarlo como parte del título. Pero
pero tienen que evitar colocar títulos que reflejen o develen información crítica del proyecto, como nos ha pasado en algunos proyectos de nuestra subdirección y que incluso han afectado la solicitud de patente. Entonces, todo lo que tenga que ver con información crítica del proyecto y que pueda ser pública, como el título, resumen y el one-pager en este caso, no devele información que pueda el día de mañana afectar la protección de propiedad intelectual o el uso de sistemas de protección de propiedad intelectual del proyecto. Esteban, y esas son las preguntas. Agradecemos la participación. Ya, había una persona que tenía la mano levantada que se llamaba Magdalena. No sé si ella pudo escribir su pregunta a través del chat. De lo contrario, si ya se fue, no hay problema. Sí, Esteban, ya no está disponible Magdalena. La habíamos invitado a escribir su pregunta en el chat, pero no parece que finalmente no pudo hacerlo. Bueno, le agradezco entonces el tiempo. Las preguntas que también nos formularon nos sirve para poder mejorar nuestra documento de preguntas frecuentes y junto con ello también dar a conocer nuevamente la información de esta convocatoria ahora desde la ANIT, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. También quiero agradecer al equipo de comunicaciones de la ANIT que nos ha colaborado en la coordinación y difusión de estas charlas y también al equipo de la Subdirección de Investigación Aplicada que nos apoya en la coordinación y también en la etapa de respuesta de las preguntas que ustedes nos puedan formular ahora, y también a DTP que nos ayuda con la transmisión de esta convocatoria, de esta charla, perdón, de este taller a nivel de streaming por la plataforma de Reuna y eso es mi agradecimiento y por el tiempo y por la invitación que ustedes accedieron. Les quiero recordar que va a haber una encuesta respecto a esta charla, que probablemente Jimena ya las dejó dentro del link del chat, y los invito a que la respondan para que podamos tener una retroalimentación de ustedes también. Así que agradecido también por eso, por ese tiempo que se pueden dar. Sí, gracias Esteban por tu presentación. Tal como tú decías, dejamos el link a la encuesta en el chat de Zoom y vamos a dejar también disponible la grabación de este taller en YouTube, en nuestro YouTube institucional. También va a estar disponible desde la caja de concursos que Esteban les comentaba. Va a estar esta información, va a estar también la presentación y todos los antecedentes para que puedan hacer su postulación. Perfecto, muchas gracias. Que estén muy bien. Que tengan buena tarde.